ya se probó que estar en el púlpito y hablar y decir es que nosotros los humanos somos unos virus pues que no deberíamos ni existir, eso no funciona, eso no es así. Entonces por eso es que hace unos 10, 15 años hubo como un movimiento en contra del medio ambiente porque la gente estaba aburrida que la regañaran por existir. En este episodio, Ángela Posada, periodista y escritora colombiana que ha publicado reportajes científicos en medios como National Geographic, Astronomy Magazine, Wired, New Science, The Boston Globe, The Miami Herald y Gato Pardo, entre otros, y que además participó como invitada en el Festival Puerto Ideas Antofagasta 2022, nos explicará qué es y cómo potenciar el periodismo científico. La tecnología, la innovación, la salud, el medio ambiente, la informática, la astronomía, la exploración espacial y otras actividades de investigación son parte de las áreas que aborda el periodismo científico. Su principal objetivo es entregar información rigurosa y acercar temas complejos a públicos no especializados. En este contexto, a menudo se confunde el periodismo científico con la divulgación científica. Pero, ¿cuál es la diferencia entre ambas? La divulgación científica, que incluye pues varias formas de comunicar la ciencia, es eso, es contar, comunicar, explicar, inspirar al público, a la audiencia en general sobre la ciencia. Entonces por un lado está la divulgación y por el otro está el periodismo científico del cual yo hago parte. Yo soy un poquito de los dos, aunque por lo general las ramas pues están un poco divididas. La divulgación usa todos los formatos, usa gente que trabaja en museos, puedes trabajar en el teatro, puedes hacer arte también y simplemente hacer conferencias y hablar con la gente. Y por el otro lado está el periodismo. El periodismo entonces pues se rige por las normas de la ética periodística, sobre todo del rigor periodístico, de ir a la fuente original, de hacer tu tarea y entender la ciencia como periodista científico para poderla sacar al aire en cualquier medio. Pero son un poco dos ramas diferentes. Yo, sin embargo, creo que cada vez hay muchos más divulgadores de ciencia, personas que trabajan eso, en museos, festivales como este maravilloso de Puerto de Ideas, que llegan a mucha gente, ¿no? Sin embargo, el periodismo cumple un rol vital porque los medios son los que supuestamente te dan la verdad, te dan la noticia sin sesgos, te explican exactamente qué está pasando, mientras que la comunicación puede tener esta cosa emocional de que yo trabajo en esta área o en este sector y a eso le voy a dar todo mi amor y mi cariño y te lo voy a contar con el sesgo que quiere mi organización. El periodista científico dice, no, yo no me debo a nadie, yo solo me debo a mi público. Pero de todas maneras para mí cumplen un rol igualmente importante, cumplen el rol de traducir la ciencia con todas sus complejidades, pero con su importancia tan vital. La ciencia y la tecnología han demostrado su capacidad de producir saberes y herramientas que logran mejorar la calidad de vida de la humanidad, lo cual resulta de gran importancia en territorios como América Latina, donde una buena parte de sus habitantes requieren con urgencia superar graves problemáticas que podrían ser resueltos o mejorados a partir de desarrollos científicos. En este punto, los medios de comunicación pueden ser el vínculo entre el laboratorio y la calle. Pensando en nuestro continente, ¿cómo ha evolucionado la cobertura del periodismo científico? Yo empecé como periodista científica hace como 25 o 30 años. Y en ese transcurso he notado que en América Latina, cuando yo empecé, nadie casi daba 5 centavos por el periodismo científico. Entonces yo tenía que inventarme las cosas más sexys que ustedes se imaginen para vender un artículo al periódico en Colombia o al periódico en Estados Unidos donde yo trabajaba, el Miami Herald. Claro, siempre existieron las grandes revistas, ¿cierto? National Geographic, etc. Pero los medios en América Latina, ellos agarraban las noticias que venían de los cables, ¿no? Los cable noticias, pero en estos 20 años, 15 años especialmente, y sobre todo los últimos 6 o 7, he notado como una explosión de interés y de apoyo por parte, por ejemplo, de las universidades. Entonces ya ellos quieren que sus profesores puedan hablar mejor
con los medios de la ciencia. Lo he notado por parte de algunos gobiernos que quieren pues apoyar y de instituciones privadas, y eso en cuanto al periodismo, ¿no? Y he notado una grandísima explosión en cuanto a la divulgación de la ciencia y estoy feliz. Entonces se hacen grandes festivales, se hacen grandes encuentros y yo pienso pues que allí está, ¿cierto? Lo que pasa es que uno siempre quiere más. El periodismo científico, concebido como una forma de comunicación para el desarrollo, puede contribuir al fomento de la ciencia y la tecnología. Sus temáticas son muy amplias y han ido evolucionando. Por ejemplo, el cambio climático pasó de ser un tema de nicho a un tema amplio y urgente, presente en todas las áreas de cobertura, desde la política a la economía. Desde esta perspectiva, ¿qué otros contenidos científicos deberían profundizarse en los medios de comunicación? A mí me parece que el cambio climático, por ejemplo, es crucial. Y sí, los periódicos y los medios hablan de cambio climático, pero llega el momento en que eso le aburre a la gente, porque tienen que encontrar formas diferentes y no es fácil para uno como periodista encontrar una forma distinta de hablar a la gente. Entonces ya se provoque estar en el púlpito y hablar y decir es que nosotros los humanos somos unos virus pues que no deberíamos ni existir. Eso no funciona, eso no es así. Entonces por eso es que hace unos 10, 15 años hubo como un movimiento en contra del medio ambiente porque la gente estaba aburrida que la regañaran por existir. Entonces después nos dimos cuenta, no, hablemos de otra forma, hablemos de las adaptaciones y de lo que tenemos en común con el medio ambiente, pues somos parte de él, no trabajar con la naturaleza y no en contra de ella. Pero con todo eso sigue aburriendo cuando volvemos a mostrar el osito polar parado en el témpano de hielo. ¿Cómo? Y ese es el gran reto, ¿no? ¿Cómo vamos a buscar nuevas maneras de comunicar el cambio climático? Pero eso es solo una parte. Yo creo mucho, personalmente, en la ciencia básica. A mí me explicar la ciencia básica, ya sea la paleontología, la astronomía, un descubrimiento que subyace al nacimiento de una estrella, como nos contaba Mónica en otra ocasión, pero realmente la ciencia de punta de lanza que se está llevando a cabo en laboratorios en todo el mundo, eso para mí es muy importante y es muy importante humanizar esa ciencia desde el punto de vista de cómo los científicos mismos trabajan, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus problemas familiares o con sus instituciones, por qué se emociona un paleontólogo cuando de golpe ve lo que parece ser una punta de hueso. ¿Qué pasa en la mente de Osvaldo Ulloa cuando por primera vez entra, como lo hicimos en la pasada expedición a la fosa de Atacama? Yo estaba ahí a su lado, cuando él entra al sumergible, que sabe que lo va a llevar al punto más profundo de un medio ambiente que él estudió toda su vida. Lleva, no sé, 10, lo que sea, que nos cuente, 15 años estudiando la fosa de Atacama, pero nunca la había visto con sus propios ojos. Entonces para él, ¿qué hay en su alma, en su corazón? Uno como periodista tiene que diseminar la información como quien hace una trenza de colores con varios hilos. Está el hilo de la información, está el hilo de la trama misma, está el hilo de los sentidos. Hay que contar la historia con los sentidos, las sensaciones, a qué olía, de qué colores eran los pescados y los organismos en el fondo. Entonces yo como divulgadora y periodista científica tengo que estar allá. Yo soy reportera trincheras, tengo que estar allá. El desarrollo y evolución a nivel planetario de un virus como el coronavirus demostró que la ciencia está muy presente en nuestra vida cotidiana y profundizar en su conocimiento y comprensión puede ser incluso de vida o muerte. La generación de conocimiento sobre el COVID-19 por parte de científicos fue tan exponencial como los casos de infectados. En pocas semanas, los científicos supieron de dónde venía el virus, cómo hace para infectar humanos, qué parte de su maquinaria molecular es clave, cuáles pueden ser sus puntos débiles. En este sentido, ¿qué lecciones nos ha dado la pandemia respecto a la cobertura del coronavirus?
La historia de la pandemia del coronavirus ha sido una lección gigantesca en muchos campos. Por un lado, le enseñó a la sociedad que la ciencia es importante, porque la ciencia nos dio pues, las vacunas, entonces nos salvó el cuello. Por otro lado, le contó a la sociedad que el periodismo científico es invaluable, porque somos nosotros los que pudimos explicarles a todos ustedes, en el público, cómo funciona el COVID y cómo se cura. Pero es que eso no es fácil, es muy complicado. ¿Qué pasa? Yo considero que se ha cubierto bien, pero también considero que se ha cubierto no tan bien, pero eso a veces es culpa, sí, de los medios, a veces es culpa del científico, que no explica bien, pero la mayoría de las veces ha sido porque el virus del coronavirus cambia, es un virus nuevo. Entonces, ¿cómo diablos, no? Conocemos un virus nuevo. Entonces, es ciencia que cambia mucho. Por otro lado, los periodistas mismos no sabían a quién acudir y el mismo científico, pues, también estaba ambivalente y los mismos políticos no tenían ni idea. Entonces, ¿esto qué lección nos da? La del periodismo básico. Ir a la fuente original de la información. Yo no voy a copiar lo que dice en Wikipedia, ni lo que dice la celebridad de turno, ni lo que me dice ni siquiera mi alcalde o mi presidente. Sí lo voy a tener en cuenta porque eso de golpe pues es parte, pero yo voy únicamente a tener en cuenta principal a ese científico principal que hizo el estudio, ese grupo de científicos, y claro, después tengo que hablar de cómo esto afecta a la sociedad y eso ya es otra cosa, pero lo que es la ciencia básica, y tampoco y necesariamente no va a estar perfecta porque como decíamos ese virus cambia, entonces el científico más genio o el grupo de investigadores más genios pues tienen que retractarse a decir no, hemos visto que el virus realmente se transforma o se transmite de esta forma o no, hemos tenido que añadir información a cómo si el virus está afectando el corazón o si más bien afecta el cerebro o qué pasa, ¿cierto? Porque es un virus tan nuevo que no llevamos ni siquiera 2 años estudiando este organismo y seguramente vamos a seguir aprendiendo cosas nuevas y tenemos que estar preparados para que nos digan no todo lo que creíamos que sabíamos, no. Entonces la vacuna sí funciona después de tanto tiempo o si se acaba el efecto o si la vacuna nos va a afectar peor o no, o si eventualmente un booster, una tercera dosis va a hacer que nos dé miocardia, que se nos inflame el corazón o no. Hasta ahora puede que no, pero la ciencia es así, ella va despacito, la ciencia no se hizo en un día. Evitar el reduccionismo, pero al mismo tiempo ser lo suficientemente claro para que un público amplio pueda comprender cuáles son parte de las dificultades del periodismo científico. ¿Cómo ampliar el interés por este tipo de noticias? ¿Y cuál es el desafío de los medios y de los periodistas científicos en la cobertura de temas tan complejos como estos? Nunca antes había sido tan importante que las salas de redacción de periódicos, de revistas, de canales de televisión tuvieran sus propios periodistas de ciencia, pero no el periodista que ayer cubrió moda y pobre lo mandan hoy a entrevistar al director del Instituto de Investigaciones, no, es un periodista que tiene que estar altamente especializado en ciencia y tiene que aprender ciencia, y aprender no solo una ciencia, cuando tú vas a hablar de un virus o del fondo del mar tienes que saber muchas ciencias, saber de física, de química, de biología, de meteorología, de astrobiología, entonces no es cualquier cosa y además tienes que también tener en la cabeza el hecho de que la ciencia no es un vacío y que tú como reportero o editor de ciencia de un periódico o revista tienes que poder hablar con tu colega que cubre finanzas, que cubre política, que cubre instituciones, porque todo eso junto es lo que va a formar un artículo bueno que informe y haga un servicio bueno a la comunidad.